favores para usar eso que los peruanos ya estamos hartos, esos odiosos contactos en desmedro de otros que sí la tienen que sudar. Mulder es miembro de la Comisión de Fiscalización, como se lo ha preguntado Vicky Zamora, y quien tendrá, pues mínimo, esperamos nosotros, que inhibirse en la investigación contra estas mafias, después de escuchar, por supuesto, y descubrir esas amistades. Vamos con otro tema dentro, por supuesto, de esta cobertura especial, y es que César Inostroza Pariachi, magistrado supremo del Poder Judicial y quien destaca entre varios como el personaje más macabro de las escuchas, tiene dos conversaciones suyas puntualmente que, a pesar de parecerle a algunos inocuas, traen tras de sí historias que, contextualizadas de manera más clara, se logra entender el tenor, la intención de tales conversaciones. Tal es el caso del diálogo entre Inostroza y el exministro Salvador Heresi, pero no es el único, también el de la señora K. El documento que tengo en mis manos es una resolución de admisión de casación. ¿Qué dirás? Ustedes dirán, ¿qué es eso? Por supuesto, es el documento que le permite al litigante que su caso sea conocido en última instancia por la Corte Suprema. Con este documento es que se aprobó la admisión de apelación de la señora Keiko Fujimori por la sala, precisamente de este señor, para la de Keiko y la de su esposo, para que se evalúe si debe continuar o no una investigación por lavado de activos contra ellos. La sala que la admite es la segunda sala penal transitoria, que ya sabemos la preside César Inostroza. En fin, para algunos incluso este habría sido un trámite sumamente y extrañamente rápido, pero en todo caso eso lo tendrán que investigar los juristas. Carla Musqui con el reportaje sobre todos los detalles de este y de otras conversaciones. Aló. Aló. Sí, buenas. Buenos días, doctor Salvador. ¿Sí, con quién hablo? César Inostroza. ¿Cómo es, ¿cómo está? No es solo una conversación con la voz más reactiva del escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que queremos, que se quería en el Congreso de manera multipartidaria, trabajar a nivel legislativo en materia de derecho penal. Entonces, hay que legislar eso, hermano. Sí. El tema de fondo para el que pedía consejería es hoy motivo de investigación. Y hubo una sentencia que tú trabajaste, sí, que hubo un sector muy importante del Congreso que la considerábamos acertada, ¿no? Ya. Y hubo, pues tú sabes que hay otras corrientes en relación a ese tema que piensan de manera diferente. Entonces, pero lo mío tiene base, hermano, convencional, sí, la convención de Palermo, esto ya está por todo el mundo, hermano. Lo que, bueno, tú sabes que los enemigos te quieren bajar la llanta. Entonces, hay que legislar eso, hermano. Tras la difusión de este diálogo de la investigación de Panorama, Salvador Heresi dimitió al cargo. Se fue en medio de una anunciada reforma que iba a investigar a su amigo y ocasional consejero. A pesar de que el audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética, en aras de facilitar que el señor presidente pueda continuar con la reforma planteada, he presentado mi renuncia irrevocable al Ministerio de Justicia. Mis deseos de éxito, Martín Vizcarra. César Inostroza Pariachi es el nombre del juez supremo que también amenazó la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico en el Perú, y que, pese a sus polémicos fallos, fue invocado por Heresi para ser un referente en el mismísimo Congreso. No es solo un tema de amistad, es el tema por el cual se interesa y lo que parece querer impulsar. Pareciera ser que quiere impulsar una casación para convertirla en legislación que hace imposible la investigación, juzgamiento de los casos de lavado en el Perú, ¿no? Sí, todos los que están siendo investigados en este momento por lavado de activos. En mis decisiones durante más de 3 décadas siempre he sido respetuoso de la ley y la Constitución y los derechos humanos. El
todopoderoso Inostroza Pariachi, con un pie afuera del Poder Judicial, archivó la denuncia por lavado de activos de Joaquín Ramírez, de Fuerza Popular. El juez supremo, que coincidentemente en otro explosivo y exclusivo audio de Panorama, coordina una reunión con una misteriosa señora K. Mensajes en clave en un contexto clave. Me llamó la señora. ¿Cuál señora, man? Así en forma genérica. ¿Señora qué? K. Caramba. La fuerza número 1. Bueno, señores, muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Muchas gracias. Panorama inició una investigación hace unos días sobre este presunto caso de corrupción y tráfico de favores. Sin embargo, decidimos enfocarnos en los audios que tenían mayor implicancia sobre los políticos más poderosos que deciden en el país. El eje de esta vergonzosa historia fue desde un inicio el juez supremo César Inostroza Pariachi, un controversial personaje cuya carrera en el sistema de justicia está marcada por un largo historial de denuncias en su contra, del que hoy muchos dicen no sabían nada. Yo pude haber renunciado al sistema y abierto mi bufete, y ahorita sería un abogado no solamente prestigioso, sino millonario. Pero renuncié a todo ello porque te nace el deseo de servir a tu país. Todo comenzó en el Callao, la plaza perfecta para desenvolverse en asuntos turbios y a su vez practicar en impunidad. Una fórmula que Inostroza habría comprobado más de una vez. Corrían los años 2001 cuando Inostroza Pariachi, alejado momentáneamente de la corte del Callao, se convirtió en abogado del temido narcotraficante Yang Wang, un defendido que tuvo un valor agregado más para él. Aseguran que era su sobrino. Años después, en el 2008, cuando el abogado Inostroza volvió a ser repuesto como juez de la Corte Superior del Callao, o coincidencia, el proceso contra Yang Wang llegó a su propia sala. Pero lejos de inhibirse, ratificó el habeas corpus a favor de su sobrino narcotraficante, que terminó huyendo del país. Soy un juez sometido a la Constitución y la ley. Soy un juez que protege los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, de los más de 30 millones de peruanos. En adelante, el juez Inostroza sería el emblema de los fallos que van contra los ciudadanos y a favor de las organizaciones criminales. El más grave y nocivo ejemplo contra el Estado fue la Casación 92-2017, que archivó una delicada investigación contra el lavado. ¿Qué nuevo perverso criterio introdujo la sala del juez Inostroza? Para yo poder probar un delito de lavado de activos, tendría que probar que estos activos que yo los introduzco en el sistema financiero provienen de un concreto delito previo, corrupción, peculado de fecha tal, en la que intervinieron tales sujetos y tales sujetos. Eso es imposible. Es decir, para declarar un delito de lavado de activos, Inostroza Pariachi exigía un nivel de precisiones y exactitudes materialmente imposibles de obtener. El audio de Panorama, puesto en contexto entonces, no solo revela una inofensiva amistad, destapa un presunto interés en que desde el Congreso se baje la guardia contra las investigaciones por lavado. Entonces, hay que legislar eso, hermano. Sí. Erezzi habría querido reivindicar como una ley un fallo de Inostroza que debilitaba la lucha contra el lavado de activos. Yo necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que queremos, que se quería en el Congreso de manera multipartidaria, trabajar a nivel legislativo en materia de derecho penal, y hubo una sentencia
que tú trabajaste, que hubo un sector muy importante del Congreso que la consideraba acertada, ¿no? Ya. Y hubo, pues tú sabes que hay otras corrientes en relación a ese tema que piensan de manera diferente. Entonces, entonces hay que legislar eso, hermano. No es solo amistad, sino por el tema por el cual se estaba interesando. Es muy sospechoso ese interés en una casación que era a todas luces nefasta para la investigación y seguimiento y juzgamiento y sanción de los casos de lavado de activos. ¿A quiénes beneficiaba? La fiscal que conocía la investigación por lavado de activos de Joaquín Ramírez archivó expresamente invocando esta casación y a muchos casos de lavado de activos. Keiko Fujimori podría también favorecerse por estos casos y todos los que están siendo investigados en este momento por lavado de activos. Pero lo mío tiene base, hermano, convencional, la convención de Palermo, todo ya está por todo el mundo, hermano. Lo que, bueno, tú sabes que los enemigos te quieren bajar la llanta. Sí, pues lamentablemente Y así quedó al descubierto una posible alianza para legislar con el Supremo, con quien es precisamente el eje de los audios de la corrupción. Hoy, si toleramos esto, el país está notificado. Los señores ministros están notificados. Los señores congresistas, que en cualquier momento pueden grabar sus conversaciones. No sirven esos audios. Pero Inostroza Pariachi siempre ha sido reincidente en librar a cuestionados personajes investigados. Aló, doctor. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo va la cosa? Me llamó la señora. Ya. Y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutitos con usted en mi casa. Otro audio exclusivo de la investigación de Panorama reveló que el juez Inostroza sería contactado a través de amigos con los investigados. ¿Cuál señora, hermano? Así en forma genérica. ¿Señora qué? K. Para evitar suspicacias sobre el audio de Panorama, en el que se habla de la señora K o de la fuerza número 1, dejo claro que desconozco tal coordinación y que no existió reunión. Yo creo que la alusión que hacen de la señora K ciertamente es una alusión a la señora Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. Si la señora K es Keiko Fujimori, ¿cuál es el contexto de esta conversación? La razón sería porque la sala del juez César Inostroza Pariachi es la que estaba viendo el tema de lavado de activos, en el caso que se le sigue Keiko Fujimori y Mark Vito, su esposo. A finales de febrero de este año, una sala superior ordenó que Keiko y su esposo, Mark Vito, continuaran siendo investigados por lavado de activos. Obviamente, ellos apelaron días después. La apelación debía llegar a la Corte Suprema de Justicia, el terreno de Inostroza Pariachi. Me llamó la señora. Ya. Y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutitos con usted en mi casa. ¿Cuál señora, hermano? La que usted fue a su casa, pues, y le dio caramba. La del caramba. La fuerza número 1. La conversación de la misteriosa señora K ocurre el 4 de mayo del año en curso, buscando una reunión con el juez supremo. ¿A qué hora sería mañana? A la 1. Sí. Mañana a la 1. Ya. Bueno, tendré que entonces suspender una reunión. A mí me gustaría que sea a las 11, pregúntale si puede. A las 11. De la mañana, sí. Porque a la 1 tengo un almuerzo ya programado. Ya pues. ¿Sabe de quién le digo, no? Sí, ya sé quién es. Ya sé. Ajá. Sí, ya pues. Coincidentemente, 2 semanas después la apelación entró a la Corte Suprema, precisamente a la sala de César Inostroza Pariachi, donde, de manera inusitada, apenas pocos días después fue admitida a trámite.
El periodo entre el ingreso y la admisión fue de 11 días, un inusual récord en el tiempo y una inusual admisión, por lo que pedían librar a 2 personas de una investigación por lavado de activos. Estamos aquí en un caso de crimen organizado, tal y como lo ha tipificado la Fiscalía, y los plazos pues son mucho mayores. Lo que al parecer se quisiera aquí es de que la causa termine en la sala del juez César Inostroza Pariachi y que pues se pide el expediente y ahí se termine con esta causa. César Inostroza es juez desde hace más de 25 años. Hoy se sabe que su trayectoria no se caracterizó precisamente por el adecuado servicio de la Administración de Justicia. Es el juez que no siempre le dio la razón a quien la tuvo, ni ejerció correctamente su valiosísimo poder. Es, a pesar de ello, el faro guía de los políticos más poderosos, de los que deciden en el país. O sea, la coordinación para reunirse con la denominada señora K es el 4 de mayo. Casi 20 días después, el 25 de mayo, ingresa la solicitud y en lo que muchos juristas señalan fue un tiempo récord, se admite. Esto ocurre el 4 de junio. ¿Y por qué dicen que en tiempo récord? Porque si bien es cierto, aquí en algún punto se establece que se deben de tomar 20 días, lo que se conoce es que la mayoría de los casos, y eso tendría que explicárnoslo también con la casuística del mismo Poder Judicial, esto demora a veces meses. Eso de los 20 días es simplemente para algunos casos muy, pero muy excepcionales. Y estamos hablando de que llega a entablar o ser parte precisamente de esa casuística. Y también señalan que en muy pocas ocasiones la Suprema se ocupa de temas de extensión, pues de una investigación como lo solicitaba Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanera, quienes lograron que se les conceda lo que en los hechos era un boleto dorado para que se vea el fondo de su caso. Es cierto también que quien preside la sala es precisamente el doctor Inostroza, ¿no es cierto, Pariachi? Pero es una sala integrada por 5 miembros, de los cuales 3 son los que terminan votando a favor de este tema. Bueno, eso es lo que nos queda clarísimo, que hubo una rapidez inusitada en este informe. Pero bien, de que había corrupción, pues trapacerías, compadrazgos, era pues como decíamos.